Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este séptimo capítulo que es conversión de tipos básicos. En este capítulo, aun cuando ya en sesiones previas hablamos de algunas colecciones, como puede ser list, tuple, dict, etcétera, etcétera, solamente vamos a hablar de algunos tipos y posteriormente vamos a hablar de manera puntual de cada uno de los otros tipos de datos que hemos discutido. En este capítulo vamos a hablar de los tipos int, float, bool, complex, str y bytes. Para poder empezar, nosotros tenemos primero que identificar el tipo de dato con el que estamos tratando. El objeto type, perdón, la función type, nos permite conocer el tipo de dato del que se trata un objeto. Lo tenemos que colocar nosotros como un argumento. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, debido a que nosotros tenemos las comillas encerrando esta cadena de caracteres, esto es un tipo str. Type nos va a confirmar que este es el tipo. Como tiene una B al principio, esto es tipo bytes, y entonces me va a regresar bytes. 12 es int, 12 punto es float, 23j es complex, true es bool, y aquí tenemos un objeto tipo list, un objeto tipo tuple, un objeto tipo set, un objeto tipo dict, el non-type, y con esto yo puedo conocer diversos tipos, no solamente estos, sino prácticamente cualquier tipo definido o clase definida con type podemos conocer de dónde viene, cuál es la clase de la que emana o el tipo del que emana. Ahora bien, yo puedo convertir ciertos objetos en otros objetos. Por ejemplo, la función int me permite a mí convertir otros objetos en un objeto tipo int, en un entero. Puedo competir objetos tipo str que representen correctamente a un número entero. Los objetos tipo float se van a truncar. True se convierte en 1, false en 0, e int no es compatible con complex. ¿Por qué? Complex, si ustedes recuerdan, es un par de números. Int no va a distinguir si yo quiero convertir en entero el componente de los reales o el componente complejo. En caso de que yo tenga un número complex, voy a obtener un error tipo type error. La función int tampoco es compatible con none y también me va a dar un type error si intento hacer esto. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí true se convierte en 1, int, que es una representación de menos 12, no tiene problemas. Pero aquí, aun cuando tengo una representación de un número, no es un número entero. Esto significa que voy a tener un value error. Aquí tengo una representación, si ustedes se fijan, de 12, pero en bytes. No hay problema. Si yo trato de utilizar int sobre algo que no es una representación, voy a tener value error. Cuando yo tengo objetos de tipo float que tienen decimales después del punto, lo va a truncar. No está redondeando, sino truncando. En el siguiente caso tengo objetos tipo complex, los cuales no son compatibles con esta función. Y entonces me dice, no puedo convertir complejos enteros. Tengo none y también me va a marcar un error de tipo type error. La función float es similar, nada más que va a convertir en objetos de punto flotante. Nuevamente, si tengo una representación correcta de un objeto str o bytes, no va a haber ningún problema. Es compatible con int, simplemente le voy a colocar un punto 0. True se convierte en 1.0, false en 0.0. No es compatible con complex y tampoco con none. Entonces, aquí hay una representación correcta. Y entonces esta cadena de caracteres se convierte en menos 12.6. Esta no es correcta y voy a tener un error. Value error.
Aquí tengo un entero, un objeto tipo int, y entonces me va a regresar 5.0, false es 0.0, y none me va a marcar un error. Lo mismo va a ocurrir con complex. La función complex me va a convertir en un número complejo. Si yo solamente ingreso un número, ya sea un int o un float, lo va a tomar como el componente real y el componente imaginario va a ser 0j. Vamos a ver. Puede ser int, float o bool. El imaginario corresponde al segundo argumento. Vamos a intentar. También es compatible con una representación totalmente correcta de un complejo. Si coloco pares así, un par de números, el primero va a ser el real y el segundo el imaginario. False, como ustedes saben, es 0. Entonces, 0,0j es esto. True es 1. 1 más 0j. 1,1. Y aquí tengo este objeto. Como está correctamente formado, lo va a convertir en complex. Pero aquí lo que yo tengo es una expresión. Esta expresión da por resultado un número complex, pero no está bien formada, tienen que estar juntos los números, no debe de haber espacios. Y entonces tengo un value error. Deben de estar juntos el número, el operador y el otro número. Si no, no funciona. La función bool todo lo va a convertir en un booleano, en true o false. 0 equivale a false, none equivale a false, una colección vacía equivale a false, y cualquier otro objeto equivale a true. Menos 3 es true, 2 es true, este objeto tipo tuple es true, hola es true, la representación de 0 es true, la representación de false es true, y aquí está correcto. El número 0 es false, una cadena de caracteres vacía es false, un objeto dicto set vacío es false, un objeto tipo list vacío es false, y none es false. Y luego tenemos la función str. Esta va a convertir cualquier tipo de objeto en una representación de carácter. Ahora, aquí hay algo muy particular. En el caso de los objetos tipo bytes, yo requiero de una codificación. Si ustedes han de recordar que los objetos tipo bytes utilizan el código ASCII. Lo que tengo que hacer es pasarlo de ASCII a otra codificación. Por lo general, es UTF-8. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos. str true me va a tener una representación de true. Me va a regresar este true, nada más que entre apóstrofes, y lo que va a hacer es una representación de caracteres. False igual, aquí yo tengo una expresión, que es un tipo complex, y me lo va a regresar como cadena de caracteres. Lo mismo sucede con el objeto tipo dict. None, también. Pero ¿qué pasa aquí? Es tipo byte. Cuando yo trato de hacer esto, lo que va a hacer es regresarme todo completo. Aquí está la B e inclusive los apóstrofes. Yo lo que quiero es convertirlo a una cadena de caracteres. Lo que tengo que hacer es darle un encoding. Le estoy diciendo que esto está en código ASCII. Y entonces sí. Aquí tengo byte array
Y lo mismo, una codificación ASCII. Ahora bien, cuando yo utilizo objetos tipo bytes, que es la generalidad cuando hablamos de Internet, yo puedo utilizar caracteres de escape, como estos que ustedes ven aquí, que representan a un carácter dependiendo de la codificación. Esto que yo tengo aquí son caracteres que utilizan la representación UTF-8, perdón. Y entonces esto que tienen acá, estos números, representan esta O con diéresis. Si yo no escojo correctamente la codificación, me va a marcar un error. Este es el código para la O con diéresis de UTF-8. ¿Qué pasa si yo utilizo ASCII? Unicode Decode Error. Hay que tener mucho cuidado con esto. Necesito saber exactamente la codificación que estoy utilizando, porque si no voy a obtener estos errores. La función bytes es un poco más simple. Bytes me permite transformar esto en una codificación. Lo que estoy diciéndoles, el contenido es ASCII, codifícamelo en ASCII. Aquí tengo UTF-8. Entonces, esto de aquí, esta O con diéresis, me la va a convertir a UTF-8. Pero no es la única codificación que yo puedo utilizar. Por ejemplo, es muy común utilizar el Latin 1. Y como pueden ver, esto de aquí es distinto a esto de acá. Hay un carácter de escape, pero la codificación es distinta. Este es UTF-8 y este es Latin 1. Sobre todo cuando nosotros estemos haciendo aplicaciones web, esto se vuelve importante. Porque si utilizamos JSON o utilizamos HTML, nosotros necesitamos definir una codificación con la que vamos a enviar los mensajes. Esto convierte en bytes y codifica correctamente el texto para ser enviado. Aquí va a ocurrir un error porque la O con diéresis no está soportada por el código ASCII. Y esta es la manera en cómo nosotros convertimos de un tipo a otro de manera básica. Hay otras funciones para objetos tipo dict, para objetos list, tuple, set, procent set, etcétera, etcétera, que iremos viendo en los capítulos correspondientes a cada uno de estos tipos de datos. Con eso terminamos esta sesión. Muchas gracias.